Buenas tardes, compañeros, docentes y cualquier persona que tenga relación con este video. Hoy nosotros queremos presentarles el tema sobre la evolución de la familia. Pertenecemos a la Universidad del Atlántico, más específicamente a la Facultad de Ciencias de la Educación. Nuestro programa es el programa de licenciatura en Educación Infantil y este trabajo lo hemos hecho para la asignatura de Educación Familiar. Mi grupo está conformado por Isabela Jiménez, Shaday Manotas, Marjorie Julio, Gilary Jiménez y yo mismo, Yosmil Márquez. Presentaremos este trabajo a la docente Ginger Torres. Sin más que decir, pasamos a la primera parte de este video. La familia. Etimología. El término familia procede del latín familia, grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe de la gens, a su vez derivado de famulus, siervo esclavo, que a su vez deriva del osco famel. Ahora se denomina familia a un grupo de personas que deciden emparentarse y tener hijos, para cuidarlos, educarlos y hacerlos hombres y mujeres de bien. Pienso que el concepto de familia ha cambiado mucho con el tiempo. Antes se veía más como una relación de poder donde unos servían a otros, pero ahora tiene un sentido más humano y cercano. Hoy la familia es unión, apoyo, respeto y amor entre sus integrantes. Es el lugar donde aprendemos valores, recibimos cuidado y encontramos compañía. Para mí, la familia no solo son los padres e hijos, sino también aquellas personas que están presentes y nos hacen sentir seguros y queridos. Educare. El término educación proviene del latín educare, que significa crear, nutrir y alimentar. La educación se entiende como una actividad que busca construir y desarrollar las potencialidades de las personas. Educación implica sacar lo que ya existe dentro del indicativo, fomentando su crecimiento y aprendizaje. La familia primitiva en la prehistoria antes de Cristo no era como la conocemos hoy, pues estaba en formación y dependía mucho del contexto cultural y de la etapa del desarrollo humano. Al principio, no existía la familia como hoy la conocemos, sino que las personas vivían en grupos o clanes donde compartían la casa, la recolección y el cuidado de los niños. Con el paso del tiempo, cuando dejaron de ser nómadas y comenzaron a sembrar y criar animales, surgió una familia más estable, con padre, madre e hijos, y se fortalecieron los lazos de propiedad, herencia y tradición. En pocas palabras, la familia primitiva fue la base de la organización social que pasó de un grupo colectivo de supervivencia a una familia más organizada con roles y vínculos definidos. Cuando hablamos de prehistoria, encontramos dos etapas fundamentales que fueron la etapa horda antes de Cristo y la etapa sindiásmica también antes de Cristo. Fueron dos etapas que marcaron un antes y un después para la historia de la humanidad, más específicamente para la historia de la familia, porque en estas etapas vemos características marcadas que representaban lo que era un ser humano, se podría decir que ignorante de una sociedad, ignorante de derechos, un ser humano ignorante quizás de muchos deberes como ser humano. Encontramos que la etapa horda, que fue antes de la etapa sindiásmica, se caracteriza por ser una sociedad pequeña y nómada compuesta por grupos de individuos que se unen para sobrevivir. También encontramos que la estructura social de esta etapa era igualitaria, sin jerarquías definidas, y que la economía se basaba en la recolección, la caza y la pesca. Las relaciones sociales eran informales y se basaban en la cooperación y la reciprocidad. Vemos que era una etapa
de supervivencia. Era una etapa donde el sentido común era la alimentación, no se preocupaban tanto por la convivencia entre ellos, sino sobrevivir, el permanecer como una comunidad. Mientras que encontramos que en la etapa sindiásmica o sociedad sindiásmica se refiere a una etapa en la que las sociedades comienzan a desarrollar estructuras más complejas y organizaciones sociales más definidas. La familia y las relaciones de parentesco adquieren mayor importancia y puede haber una división del trabajo y una mayor especialización en las actividades económicas. Las relaciones sociales pueden volverse más formales y estructuradas. Esto en cuanto a la etapa sindiásmica. Pero es importante tener en cuenta que estas etapas son parte de teorías sociológicas y antropológicas que buscan explicar la evolución de la sociedad humana. Sin embargo, la aplicación y la interpretación de estas teorías pueden variar según el contexto y la perspectiva teórica. No obstante, estas dos etapas son etapas que debemos tener en cuenta porque nos hablan de dónde venimos nosotros, nos hablan de nuestros inicios como seres humanos. Entonces, tanto la etapa sindiásmica como la etapa horta son dos etapas fundamentales porque antes de que nosotros fuéramos lo que somos hoy en día, una sociedad integral, una sociedad conformada, pertenecíamos a estas comunidades que no estaban desarrolladas. Vemos también que hubo una evolución de la etapa horda a las tribus y entre las características encontramos el aumento de la complejidad social. Las tribus tenían una estructura social más compleja que las hordas, con una mayor división del trabajo y una mayor especialización en las actividades económicas. El desarrollo de la organización política. Las tribus suelen tener una forma de gobierno más definida con líderes o consejos que toman decisiones para un grupo, mayor estabilidad y sedentarismo, desarrollo de la agricultura y la ganadería y mayor cohesión social. Las tribus solían tener una mayor cohesión social que las hordas con una mayor identificación con el grupo y una mayor cooperación entre los miembros. Entonces, cuando hubo esta evolución entre las hordas y las tribus, vemos que ya se establece como unas relaciones sociales más formales, más complejas. Ya empezaron a desarrollar características especiales que los llevaban más a la integridad, a la integralidad. Etapa clan antes de Cristo. Obedece a un jefe, el cual estaba conformado con la familia y tenía un gran lazo familiar. Se unen varios familiares alrededor de una familia que es líder y es la del jefe. La etapa clan nos hace referencia a una forma de organización familiar. Se unían bajo quien representaba el liderazgo y el poder dentro del grupo. Estas comunidades se caracterizaban por un fuerte lazo de parentesco donde la familia del jefe era reconocida como el principal guía. Los clanes compartían actividades de normas, costumbres y creencias garantizando la protección y el bienestar a través de la unión familiar y la de cooperación. La familia judía tenía un valor muy importante dentro de la sociedad y de la religión. Los hijos eran vistos como una bendición que venía de Dios. Por eso se consideraba una alegría tener muchos descendientes. En cambio, cuando una pareja no podía tener hijos, esa situación se entendía como un castigo divino, lo cual generaba tristeza y vergüenza en la familia. También existía una figura clave, el hijo primogénito, es decir, el primer hijo varón. Él era el más importante porque tenía privilegios especiales y recibía la herencia familiar. Esto hacía que la organización de la familia girara en torno a la descendencia y a la continuidad del linaje. La familia judía de esta época se caracterizaba por valorar la fertilidad, la obediencia a las tradiciones y el respeto a la fe. La verdad me parece interesante cómo en esa época se le daba tanta importancia a tener muchos hijos, porque eso aseguraba el futuro de la familia. Hoy en día las cosas son muy diferentes, no siempre tener muchos hijos es lo más importante, sino más bien poder darles amor, educación y calidad de vida. Creo que ese cambio muestra cómo la idea de la familia ha ido evolucionando con el tiempo. Familia en la Edad Media, siglo V al siglo XV.
La estructura de la familia de Edad Media se manifestaba en la sociedad mediada por el núcleo matrimonial, esposo e hijos y un grupo de parientes lejanos, viudos, jóvenes, huérfanos, sobrinos y siervos. Era la época feudal y el rey era el señor de todos. Habían otros señores que servían al rey. Considero que la familia en la Edad Media tenía una estructura muy diferente a la actual, ya que no solo estaban formados por los esposos y sus hijos, sino también por otros parientes, viudos, huérfanos y siervos. Me parece interesante cómo la organización familiar estaba ligada al sistema feudal, donde el rey era máxima autoridad y todos debían servirle. Aunque esa época mostraba unidad entre los miembros de una comunidad, también reflejaba una gran desigualdad, porque muchos vivían sometidos a los señores feudales. Para finalizar, entramos en un contexto donde les mencionaremos las familias finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Dentro de estas familias encontramos la familia reconstruida, las familias en unión libre, familia nuclear extensa, la familia de madres solteras, entre otras. Este tipo de familias fueron familias constituidas prácticamente para la edad actual. Actualmente nos encontramos en el siglo XXI, quiere decir que estas familias las podemos encontrar en nuestros amigos, nuestros familiares. Podemos tener personas cercanas que encuentran constituyendo este tipo de familia. Las familias extensas incluyen a parientes y personas con vínculos reconocidos, abarcando desde hogares de varias generaciones hasta monoparentales. Las familias de madres solteras en creciente número de niños nacidos de madres sin pareja, las familias de parejas homosexuales basadas en la voluntad de formar un hogar sin importar el sexo u orientación de sus miembros. Las familias en unión libre son parejas con distintos tipos de vínculos afectivos y sexuales, con o sin hijos, pero sin matrimonio. La familia reconstruida, también llamada mosaico o multiparentales, formadas cuando uno o ambos cónyuges provienen de uniones previas. Familia nuclear extensa compuesta por padre, madre e hijos, incluyendo subsistemas conyugales, parentales y fraternales. En conjunto, el texto refleja cómo los conceptos de la familia se han diversificado y adaptado a las realidades sociales y culturales contemporáneas. En esta imagen se nos muestran los distintos tipos de familias que surgieron y se consolidaron entre finales del siglo XX y XXI. La familia extensa agrupa a todos los parientes y personas con vínculos reconocidos, mientras que la familia nuclear está formada por padre, madre e hijo. Todos estos tipos de familias, como lo mencioné al principio, conforman las familias que encontramos efectuadas en la actualidad. Y este ha sido el resultado de toda la evolución que ha tenido la familia a través del tiempo. Muchas gracias por su atención, esperamos les haya gustado el tema que hemos tratado el día de hoy.